Ya. Edgar, ¿ahora se escucha bien? Perfectamente, dije, puede continuar. Ya, gracias. Es que al rato estaba con Wi-Fi, más bien que me han hecho dar cuenta. La pregunta era la siguiente, que coloquen en el chat la palabra no de MCU, los que tienen no de MCU, y los que no tienen, coloquen ninguno. Bueno, ya, la mayoría no tiene. En este otro lado, ya, no hay problema. Ah, ya, pueden dejar de chatear, no hay problema. Como están las estadísticas, un 20% más o menos del curso tiene no de MCU y el resto no. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. No sé si en alguna materia, bueno, las personas que no han llevado, ahorita vamos a ver, están las compuertas lógicas, ¿no? En programación obviamente han llevado los operadores. Ya, este es el operador AND, este es el operador OR, en álgebra también han llevado, el I, el O y el negador. Entonces, la tabla de verdad del AND, ¿no? Por ejemplo, es... ya. La tabla del AND, si tenemos dos entradas, A y B, y la salida es la C, tendríamos 0, lo que ustedes en álgebra lo llaman falso, es el 0 y verdad es el 1, ¿no? Entonces, tenemos la misma situación. La salida, ya, la salida, vamos a poner acá de amarillo. Cuando es el operador, aquí vamos a poner, cuando es un AND, la salida todos van a ser 0, excepción del último, ¿no? Mucha gente prefiere recordarlo como una multiplicación, ¿no? Si te das con 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, es mucho más fácil. El AND, Disculpe que la moleste, pero no sé si debería estar grabando la clase. pues, no estoy grabando. A ver, ¿dónde va está esto? Ya, ahora sí estamos grabando. Entonces, decíamos que el operador AND, ustedes ya lo han llevado en álgebra, ¿no? Como falso, 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 verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero. Entonces les recomendaba que se acuerden como una multiplicación, ¿no? 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0 y 1 por 1, 1. Este sería el operador AND, ¿no? Incluso hay memes, ¿no? Con Android, por eso su cabecita del Android como una AND, ¿no? Y otros lo llaman OrDroid y NotDroid con sombrerito, ¿no? Si nos vamos al operador OR, este segundo, ya, a este segundo, entonces nos iríamos al tema del OR. En este caso,
¿ya? Se parece un poco a la suma, pero no tanto así, ¿no? Entonces, en el último medio que no coincide, pero a veces es más fácil acordar como una suma: 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, y aquí medio que trucho, ¿no? 1 más 1 es 2, en binario sería 1 y 0. Entonces, pero más o menos para recordar, no es que les estoy diciendo que es suma. Y el negador, que es lo más sencillo, que cuando entra 0 sale 1 y cuando entra 1 sale 0, ¿no? O sea, su contrario. No vamos a armar estos circuitos porque son de sistemas y su fuerte de ustedes es programar, ¿no? Solamente que les voy a demostrar cómo funcionan estas cosas, nada más. Si, por ejemplo, en el examen a veces colocamos esto. Está muy largo, no quiere dibujar. Pero vamos a achicarlo más. ¿No? Como pueden ver, todo esto tuvieran que armar. Por ahí me enchismea que hay una materia que sí arma, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? Todo esto para generar una tabla. Cosa que en programación podríamos resolverlo tal vez en unas 5 o exagerado 8 líneas de código, ¿no? Entonces, el panorama es no matonearlos en lo que, como se dice vulgarmente, reinventar la pólvora, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver un poquito de teoría y ya vamos a entrar a en qué nos sirve la electrónica digital, ¿no? En qué lo vamos a usar. Y vamos a dividirlo en dos partes, más o menos, este parcial, como el anterior semestre. Los que no tengan ni protoboards, ni Node, ni nada, van a hacerlo en Linux. Y los que tengan la facilidad de tener protoboards van a hacerlo práctico, ¿ya? Muy bien. A ver, vámonos a el ANT. Voy a sacar una fuente de voltaje. Ya. Tenemos aquí, perdón, falta aquí ponerle 0. Esto tiene que ir a negativo. Por aquí atrás lo vamos a hacer para que no se confunda, ¿ya? Ya. Entonces, la situación es la siguiente, señores.
Aquí vamos a simular lo que le está entrando al ancho. Vamos a poner 2 bombillitos más ya para que se entienda. Que estamos colocando. Vamos a demostrar la tabla de verdad. 0 y 0 y 1, 0, 0 y 1, 0, 0, 0, 0, y solamente cuando los dos están en unos, este se va a prender, ¿verdad? Muy bien. En este caso vamos a encenderlo con 0, 0. Y aquí estoy usando unos conmutadores para que vayan ahí, ¿no? El A lo voy a poner en 1, como pueden ver se enciende y sigue esto en 0, ¿no? El B lo coloco en 1 y esto está en 0, nada de encenderse. Ahora el A lo voy a colocar en 1, cuando está en 1, 1 se enciende recién, ¿verdad? Entonces está cumpliendo la tabla de verdad. Ya, ahora vamos a hacer con el OR. Con el OR vamos a empezar con 0, 0, no se prende nada. 0, 1, como pueden ver se prende. 0 el otro 1 también se prende y 1, 1 también se prende. La única vez que esto se apaga es cuando los dos son ceros, ¿no? Entonces también está cumpliendo la tabla de verdad, ¿no? Entonces, no hay mucha ciencia, ¿no? Simplemente son los operadores, pero en base a esta electrónica es lo que los chips han empezado a evolucionar, ¿no? Ahorita estamos viendo, es como si estuviéramos viendo Kinder. ¿Dónde estamos? Vamos a ver ahora el negador para terminar. Como pueden ver, aquí le está entrando un 0 y sale un 1. Voy a invertir las cosas, entra un 1 y sale un 0. Entonces también está funcionando. Bien, vámonos. Si encuentran en el mercado estos elementos con una bolita al final, ya, es como si les hubieran puesto un negador al final, ya. O sea, si nos vamos a la regla de la tabla de verdad de lo que hemos dicho hace rato, por ejemplo, en el AND, ¿no? En el AND se lo llama NAND, lo que el elemento con la bolita, entonces va a salir a la inversa, esto va a salir 1, 1, 1 y este último va a salir 0, ¿no? Entonces eso es NAND, cuando ven una bolita aquí al final lo están negando, comprobaremos. Ya. Entonces empezamos con 0, 0. Debería ser 0, pero es a la invertida, sale 1, está correcto. 0 y 1 también debería ser 0, como está invertido, también está correcto. ¿No? Al revés, también invertido. Y en 1 y 1, que se debería prender, más bien se va a apagar. Está invertido. Entonces esta pequeña bolita hace que se invierta el resultado. ¿Ya? Entonces tenemos en el OR con su negador que se lo llama NOR. Y tenemos también, bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no?
Esto ustedes en programación, no sé, en Java, en C++ o en Arduino C, se lo utilizamos bastante el operador para el I, se utiliza esto, para el O, se utiliza, ¿dónde está mi símbolo? No sé si en Java es lo mismo. ¿Qué operador utilizan para el I? ¿Qué operador utilizan para el O? Entonces, por eso lo que les decía que mezclando un poco la electrónica de los microcontroladores con la programación, todo esto se simplifican bastante. Muy bien, hasta acá no creo que haya dudas, ¿no? Ahora, si nos vamos a los componentes, como pueden ver, estoy jugando con 12 voltios y la tierra. A un principio de semestre habíamos visto que la corriente continua son dos estados, o es 0 o es 1 en este caso. El 0 está representado por el lado negativo, que es 0 voltios, y el 1 está representado por el 12 voltios, ¿ya? Teóricamente, para que quede claro, hasta el 0,7 está considerado 0 voltios y arriba de 0,7 está considerado el 1 lógico, ya, para estos circuitos. En la vida real, no, ¿cómo compramos este circuito? ¿No? Por ejemplo, del AND. ¿No? Del AND compramos un 7408, que es el más clásico, y les van a vender un chip como este de 14 pines, ¿no? Este contiene 4 ANDs, ¿ya? Entonces yo les obligaría a armar este circuito. Si yo les obligaría a armar este circuito, entonces les haría comprar esto, les haría armar, ¿no? Los componentes, como pueden ver, están más o menos en 5 bolivianos, ¿no? Que entran al protoboard, ¿no? Entonces para esto necesitamos fuente, necesitamos cablecitos, todo lo demás. Pero yo quiero aprovechar que ustedes son de sistemas y entrar directo a la programación, ¿no? No estar perdiendo el tiempo en esto. Como pueden ver, cuando quieran profundizar en esto, siempre busquen su datasheet, ¿no? Dentro del datasheet está lo que es cómo está construido las ANDs, ¿no? Como pueden ver, vamos a ver. Esto creo grande. No, esto pequeño. Vamos a amplificar. Como pueden ver, tiene 4 ANDs internas, ¿no? O sea, cualquiera podemos usarla, ¿no? Es indiferente. En el BCC, aquí tienes que colocar el positivo y en el GND el negativo, ¿no? 5 voltios. Y podemos hacer funcionar lo que hemos hecho funcionar en este momento, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Tuviéramos que armar más o menos de esta manera, ¿no? Entonces, el 74, aquí se conecta positivo, aquí a negativo y unos foquitos para hacer funcionar, ¿no? Entonces, creo que en alguna materia lo han hecho, por ahí me chismearon que sí. Entonces, bienvenidos, pero yo prefiero aprovecharlos programando. Eso sería en cuanto a electrónica digital, así de simple, ¿no? Está en base a transistores, en base a diodos, por eso se lo denomina semiconductores, ¿no? La diferencia con los actuales chips, si podemos ir un poco a la historia, es de que lo van haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿no? Por ejemplo, esto puede estar en su celular, en componentes SOP, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de componentes. Las resistencias mismas pueden estar en SMD, ¿no? Por ejemplo, el resistors SMD. ¿No? Ustedes al desarmar un celular deben ver estos
tipo lunares negros, si quieren llamarlo. Entonces, todo ya está en miniatura, ¿no? Yéndonos a esto de los chips, están hoy en día ya en nanómetros, ¿no? Entonces, están ya en la batalla de Intel, que no puede rebajar de 7 nanómetros. La taiwanesa SMC, no me acuerdo bien, que está ya construyendo de entre 5 y 3 nanómetros y dándole palo, que si eso más logra construir, está chau Intel, ¿no? Nvidia está asociada con esa empresa, por eso es que sus procesadores Nvidia son bien competitivos, ¿no? A nivel de energía y todo lo demás. Ya, ¿alguna pregunta en cuanto a la digital para entrar a los que son sensores y demás componentes? Inge, para los que no tenemos Linux, tendríamos que descargar una tipo pantalla virtual. No, todo vamos a hacer en virtual. Todavía no se preocupen de eso. Eso vamos a quedar bien el día sábado. Hoy día, Ah, hoy día vamos a ver todavía sensores, vamos a ver sensores digitales, sensores analógicos, vamos a ver todo tipo de sensores en cuestión de electrónica digital, ¿no? Y cómo esto va mezclado a lo que hemos ido aprendiendo. Y solamente les estoy haciendo una introducción. La demostración de cómo se instala en Linux yo lo voy a hacer desde cero con máquina virtual en una clase entera. La demostración de cómo se conecta a la nube, a una base de datos, el Node Mesur, yo lo voy a hacer desde cero en una clase entera. Así que no se preocupen, ¿ya? ya, Después de que yo demuestre todo, recién les voy a dar la tarea o el proyecto o el examen del segundo parcial, ¿ya? Muy bien, entonces, de electrónica digital no creo que haya dudas, si se dan cuenta es demasiado sencillo, ¿no? No les voy a matonear armando este circuito. Muy bien, pasaremos a lo que no sé si han escuchado hablar del Internet de las cosas y de domótica, ¿no? A ver, un sondeo en el chat, coloquen los que piensen que es lo mismo, colocan es lo mismo, los que piensan que o saben el concepto de diferenciar entre domótica, colocan la palabra diferente, y los que no saben ninguno de los dos, colocan la palabra, bueno, no escriban nada. Vamos, espero, si es lo mismo o es diferente. Aquí, ¿qué dice? Aquí no hablan nada en este otro grupo. Ya, vamos a agarrar. Daniela Cristina Claros Fuentes. ¿Por qué es diferente? Es correcto que es diferente. No tengo muy bien definido el concepto Inge, pero recuerdo que una vez nos explicó sobre el Internet de las cosas y bueno, no me acuerdo muy bien el concepto, pero sí tengo En tus presente que es palabras. eh, el, in- el- eh, ay, ni que no sé, pero sí sé que es diferente. Ya. Muy bien. Bien facilito. La domótica, que es la automatización de algo de domicilio, se puede acordar, no requiere internet. ¿Ya? Así de simple. No requiere internet. Mientras que el Internet de las cosas, su propio nombre lo dice, sí requiere Internet. Ahí está un poco la diferencia, ¿no? Como son ustedes ingenieros de sistemas, un poquito sí hay que hablar con propiedad, ¿no? Entonces, digamos,
a un auditor que, digamos, diga, es lo mismo, ya no importa, ¿no? En nuestro caso sí tenemos que poner esa diferencia, ¿ya? Entonces, la domótica, por ejemplo, yo quiero domotizar mi puerta de entrada cuando llego con el auto, quiero domotizar cuando llego una tablet, puedo tener incluso, y prendo los focos desde la tablet, pero para eso no necesito internet, ¿no? Puedo incluso colocar que en la tarde, después de llegar de mi trabajo, la temperatura esté en 18 grados. ¿Por qué? Porque me agrada así. Entonces, y tengo un sistema de ventilación, calefacción, qué sé yo. Puede ser la automatización más complicada que se les pueda ocurrir, pero si no está conectado al Internet, simplemente es domótica. En el caso de que sí esté conectado, estemos monitoreando el Internet, ahí se lo denomina Internet de las cosas, ¿no? Es la conexión de dispositivos hacia a un medio de monitoreo, yo lo llamaría, ¿no? Es porque muy común ya la nube, pero al final no, nadie sabe qué es la nube, ¿no? Entonces es un medio de almacenamiento, demás. Ahora, depende de nosotros cómo administramos los dispositivos electrónicos para llevarlo al Internet de las cosas o simplemente una domótica, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a usar un relé, todavía no saben qué es un relé, creo. Sí, se confundían con otro curso. Con otro curso sí es, sabemos. Por ejemplo, utilizo un relé. Un relé no es más que un interruptor, pero accionado por un voltaje digital. ¿Ya? Ustedes conocen el acceso a este signo. Todavía no estoy avanzando el relé. Voy a avanzar toda una clase del relé, ¿ya? Solamente estoy introduciendo, nada más. Cuidado que estén asustándose. Este es el símbolo del interruptor. ¿Qué pasa en nuestra vida real? ¿Cómo enciendes tú un foco con un interruptor? Todos tienen en su caso un interruptor de foco. No sé qué modelito tendrán, pero la mayoría tenemos un interruptor clásico, ¿no? Que puede ser esto, aquí dos interruptores. Entonces, este interruptor está accionado ¿por qué? Por un dedo textual, mecánica de alguna persona que presiona el interruptor. El relé está accionado magnéticamente, ¿ya? En el borne 1, B1 y en el borne B2 se lo alimenta con voltaje. Si quieren llamarlo, hacia el del celeste hacia el verde, ¿no? Entonces podemos programar esto ya sea en Arduino, microcontrolador, un PIC, un Atmel, podemos irnos a un nodo MCU, qué sé yo, incluso a un procesador. No hay que diferenciar. El Raspberry es un microprocesador, ¿no? Entonces puede ser con Raspberry o incluso con la misma computadora, también se lo puede hacer. Pero hasta ahí estamos llegando a la domótica, ¿no? Qué sé yo, quiero llegar a mi casa con un aplauso, quiero que se enciendan los focos. Y con relés estamos automatizando eso. Hasta ahí es domótica. Entonces, pero, qué sé yo lo administro con el nodo MCU. De paso, en mi celular yo puedo ver si alguien lo ha encendido, ¿no? O si las luces están prendidas o no están prendidas. O todo el tiempo puede monitorearme algún otro elemento. Entonces ahí ya estamos hablando de Internet de las cosas. Por ejemplo, los nuevos refrigeradores que ya vienen y creo que te avisan si te falta lechuga, no te falta lechuga, eso ya te van avisando. Entonces ya es Internet de las cosas, ¿no? Entonces depende de mucho de nosotros cómo lo vamos a programar al microcontrolador o al microprocesador. Si lo vamos a casar al Internet o no lo vamos a casar al Internet, ¿no? Sí, pues eso sería un poco redundando tal vez la diferencia entre entre Internet de las cosas y domótica. Muy bien, ahora, yéndonos a los sensores. Dentro de la familia de los sensores vamos a tener sensores digitales y analógicos, ¿ya? Ejemplo, como les digo, todavía no estoy avanzando. Va a haber una clase incluso demostrativa y todo. Por ejemplo, hoy día ya he estado
alistando ¿no? Aquí armando un nodo MCU o sea, ya estoy alistando para el día sábado, ¿no? Para hacer unas cuantas demostraciones. Entonces, todavía por lo pronto estoy hablando un poco de la diferencia entre qué es un sensor y qué es un actuador, porque vamos a tener dos elementos, ¿ya? Dos elementos, de entrada y salida. Eso es lo que más tienen que saber diferenciar, ¿ya? Un sensor siempre va a tener datos de entrada, o sea, no tengo aquí ese Arduino, un modem me está importando, pero esto, por ejemplo, es su positivo y su negativo, no nos interesa. Este cable amarillo lo que está haciendo es con una flecha, así siempre los voy a colocar. Creo que no se va a notar un celeste. No. Entrada. ¿Ya? Entrada. ¿Por qué? Porque él está leyendo la temperatura y la humedad del medio ambiente, en grados centígrados, digamos, y la humedad, ¿no? Entonces está leyendo dos valores, los cuales tiene que hacer ingresar al microcontrolador, ¿no? Entonces eso tienen que saber determinar, ¿no? Cuando vamos a entrar. Ahora, otra cosa que tienen que saber determinar, si el sensor te va a despachar en digital o en analógico, ¿no? Eso es muy, muy importante. Entonces, hoy día, más que todo, vamos a un poquito pisar tierra en el sentido de que un sensor puede entregar en el sentido digital y analógico. Si alguno de ustedes todavía no ha entendido la diferencia entre ambos, hoy día tenemos que quedar claro. Sucede que, por ejemplo, el DHT11, yo ya sé de memoria que me va a entregar digitalmente. Entonces, por ejemplo, en los exámenes del anterior semestre, que era, ¿qué se dice? Verbal, ¿no? Era verbal, les agarraba y les ponía el datasheet y les decía, por ejemplo, este sensor, ¿qué me está entregando? ¿No? Entonces, tenían que prácticamente saber responder, por ejemplo, a la resolución, ¿no? Por la resolución sabemos que si está entregando en bits, esto ya es digital, ¿no? De digital nos está entregando a una resolución de 1 grado centígrado. ¿Qué quiere decir? Que nos va a leer de 1 en 1, 1, 2, 3, 4. O sea, no va a poder leer 1,5, 1,6, no. Del 1 se va a pasar a 0. Ya. ¿Hay alguna pregunta o su micrófono lo han dejado encendido? Ya. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la resolución. Después aquí tenemos lo que es de qué rango a qué rango va a leer. Por ejemplo, este no va a leer hasta más de 50 grados centígrados. No sé qué tan útil será, ¿no? Entonces, como ingenieros, no es que funciona y ya, aplausos, ¿no? Ahí estuviéramos siendo chicos de colegio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad de un ingeniero? Ya han aprobado el primer parcial. Primero, determinar cuánto consumo de corriente tiene este. A ver si se puede ver acá en este. He abierto un PDF al azar, ¿no? Por lo pronto, no me avisa cuánto de corriente va. Bueno, también a la rápida lo estoy analizando. A ver, veamos. Aquí está, ¿no? Características eléctricas. Dentro de las características eléctricas me está diciendo que tiene que tener 3 voltios como mínimo, pues ya me entienden, 5 voltios nominal y máximo 5,5. Quiere decir que si tú te sobrepasas de los 5,5 se va a quemar. Si tú colocas menor a 3 no va a funcionar. No se va a quemar, pero no va a funcionar.
la corriente que te va a consumir a tu pila, batería, o que tal vez tú le metas una fuente de voltaje, va a ser de 0,5 miliamperes. Máximo 2,5, supongo, cuando esté funcionando todo el tiempo, ¿no? Entonces, aquí está un promedio. Cuando esté sin funcionar, pero esté enchufado, igual consume. No sé quién me preguntó una vez, si está enchufado, igual consume, ingeniero. Me dijo, sí, ahí está, ¿no? Entonces dicen stand-by, pese a que no está funcionando, es mínimo, ¿no? Es microamperes por 10 a la menos 6, pero es consumo, ¿no? Entonces está consumiendo, ¿no? Ejemplo, la muestra del periodo, porque es un muestreo digital, que ahorita vamos a explicar cómo funciona el muestreo digital. Entonces, como ingenieros, ustedes ya tienen que entender esto. Yo no quiero proyectos donde voy a armar un sensor de humedad, digamos, no sé, con el Arduino, aquí está, esto, enchufo, funciona, feliz, no. O sea, con eso que estoy generando prácticas de colegio, ¿no? Entonces, la idea es de que cada elemento que vayamos viendo o vayan haciendo, tienen que saber leer su hoja de datos, ¿no? Entonces, por lo menos la parte eléctrica. Ahora, ¿en qué sirve esto? Te pregunta, ingeniero, usted ha armado esto, ¿cuántos meses me va a durar con la pila de tantos amperes? Entonces tiene que saber responder. O sea, no es que, funciona, no sé. No hay eso, ¿no? Ahora, con una fuente, ¿qué fuente de voltaje tiene que comprar el ingeniero? Digamos, cómprele de 5 voltios con ¿cuántos amperes? ¿No? Aquí dice, por lo menos va a gastar de 0,5 a 2. Es mínimo, yo sé que es mínimo, pero ¿qué tal estás armando un circuito donde están hartos microcontroladores? Tienes que hacer una sumatoria de corrientes, ¿no? Como se hace en paralelo. Se suman las corrientes y está. No sé si ya están cachando la idea de que todo lo que tal vez les ha parecido aburrido en el primer parcial va tomando forma para entregar un diseño en la cual ustedes van a estar interactuando. Obviamente, tal vez se van a abocar harto al código y no a esto, pero para discutir por lo menos tienen que tener la cultura necesaria. Muy bien, aquí tenía otro elemento. La pena de los sensores, de todos los elementos digitales, es de que no soportan largas distancias. ¿Ya? Máximo 1 o 2 metros. Hay que ver su hoja de datos. Por eso que este elemento, si se están dando cuenta, tiene otro circuito que te sugiere para llegar a 20 metros. Dicen, ¿no? Cuando conecte un cable es más corto que los 20 metros, o sea, su máximo 20 metros, tiene que colocar una resistencia de 5 kilo ohmios, ¿no? Entonces tienes que armar este circuito. Imagínate, tienes que colocarle otra fuente extra de voltaje, otra, no la misma, y ponerle una resistencia de 5K para que le retroalimente al sensor. ¿Ya? Entonces, esto es una sugerencia de la hoja de datos del sensor, ¿no? No necesariamente se va a aplicar en todos, por eso es que es bueno ver su hoja de datos, ¿ya? Entonces, primera desventaja, y creo que lo hemos hablado en los primeros días de clase, pero tal vez por lo que era nuevo, no se lo tomó muy en cuenta. La electrónica digital, su desventaja es la distancia. La distancia. Su ventaja es de que te entrega datos, se puede decir, no sé si llamarlo fidedignos, pero los muestreados no se van a corromper, ¿ya? Incorrumpible sería tal vez. ¿En qué sentido? Si yo mando, se lleva un poquito chueco, ¿no? Obviamente, pero por decirles, yo mando esto.
Esto es 0, esto es 1, esto es 0. Pucha, perdón. Al revés he hecho todo. 1. La electrónica digital siempre está por todo lado. ¿Qué pasa si en el transcurso del cable le entra ruido o hay alguna interferencia electromagnética, ¿no? Y lo que hago con rojo va a ser lo que va a llegar al otro lado. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, por mucho que se haya deformado la señal, sigue siendo 1. Aunque se deforme un poco la señal, no sea cuadrada, perfecta, sigue siendo 1, esto sigue siendo 0, esto sigue siendo 1, 1, 0. Entonces, esa es la ventaja de muestrear digitalmente. Es lo mismo que pasa en la música, ¿no? En la música, el MP3, si está bien nítido, que tú le pases a tu amigo, o le pases o lo publiques en una página y de ahí se descargan todos vamos a escuchar la misma calidad. Obviamente se ha desbaratado mucha información, bueno, después vamos a hablar de eso. Pero si yo paso a la antigua, del disco de vinil a un cassette, del cassette a otro cassette, a otro cassette, a otro cassette, cada vez que haga eso, obviamente se va a desgastar el disco y va a cada vez valer menos. Y la información que llegue al final va a ser como lata vieja, ¿no? Entonces, pero la ventaja en la comunicación analógica es que llega a distancias lejanas. No se olviden de la radio AM. La radio AM puede llegar a nivel nacional sin ningún problema, ¿no ven? Mientras que, a ver, despacharé Wi-Fi. Wi-Fi apenas llega a su casa y eso que se están comprando son ceras de Rutemur, no sé qué barbaridades, para tratar de que llegue en toda tu casa. Mientras que la antena AM, que ya ha desaparecido, casi nada tiene radio AM, llega a nivel nacional. La FM llega a nivel de la ciudad, pero llega, pero todo eso es mundo analógico. Entonces tomen muy en cuenta eso. La digital no se distorsiona, pero llega a poca distancia. Ejemplo, se deben estar dando cuenta hoy día con los canales HD. Los canales HD llegan nítidos, pero cuando se empieza a desvariar, en la tele, ¿qué sale? Pérdida de señal, ¿no? Prefiere decirte pérdida de señal, mientras que en el canal analógico, aunque con granizo medio mal, puedes ver. Puedes por lo menos escuchar aunque como radio, ¿no? Pero en digital no hay esas medias tintas, ¿no? Todo tiene su ventaja y desventaja. Muy bien, por ejemplo aquí no quiero que todavía le hablemos del DHT11, quiero que tomen seriedad, que es más que todo en consumo de voltaje, corriente y esto que es digital, ¿ya? Tenemos un elemento, por ejemplo, otro sensor de temperatura, el PT100, si no me equivoco. Ya, el PT100, como pueden ver, es un sensor. Perdón, veremos una foto antes. Una consulta, Inge. ¿Escucho? Los satélites que mandamos al espacio, ¿verdad? ¿Esos manejan analógica entonces? No. Las comunicaciones, ya sean Wi-Fi, ya sean, ¿qué se llama? De telecomunicaciones, esas antenas grandes, como tambores deben ver en las antenas, las torres de rojo y blanco. Todo es modulación digital. Sí vale la pena, quería hablarlo otro día, pero ya que alguien ha preguntado.
es esto. Ojo, que no es esto, pero esto es para entender los inicios de la modulación digital. Te he hablado de la ventaja y la desventaja. Esto anula ambas desventajas. Es decir, mejor lo voy a sacar una fotito y lo voy a ir explicando acá. ¿Ya? Es decir, tenemos una mezcla. ¿Quieren representar al uno lógico? Lo representamos con analógica, ¿ya? Con analógica y con la ausencia, el cero lógico. Entonces, si en el camino esto se deforma, sigue siendo uno lógico. Pero estamos mandando analógicamente. O sea, ¿se dan cuenta? Es una mezcla de analógica con digital. Por eso que esto ya no se lo llama señal mixta, nada de eso. Se lo llama modulación digital, ¿no? Se está modulando para mandar señal analógica en una información digital, ¿no? Por ejemplo, estos son los inicios del 80, por si acaso. Esto, ya cuidado que estén pensando que así es ahora. Y ahorita les explico por qué se ha cambiado tanto y en los Wi-Fi, en todo esto, tienen que saber leer en qué modulación como ingenieros se están mandando. Aquí, por ejemplo, tenemos el ASK, ¿no? Que está A de amplitud, está manipulando la amplitud. Uno lógico, sinus. Cero lógico, ausencia de voltaje. Uno lógico, ondas senoidales y así sucesivamente. FCK varía la frecuencia. Fíjense aquí, la frecuencia está en una sola en uno lógico, en el cero lógico o otra frecuencia. La misma frecuencia en uno lógico, cambio de frecuencia. PSK, la P de fase. Cambio de fase. Aquí está empezando en 0 grados, hasta aquí 360 grados, otra vuelta a 360 grados, hasta aquí 300. Y de golpe se va a 180. Ya no continúa de 0, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí hay un cambio de fase de golpe. Eso representa de 1 a 0 lógico. Entonces, esto es de la época de los 80. Es antiguo. ¿Ya? Aquí viene la ley de Nyquist, ¿no? La capacidad del canal es igual al ancho de banda por el logaritmo en base 2 de la modulación, ¿no? Entonces, vamos a mostrarles por qué. Satelitalmente o a nivel de frecuencias, se está despachando. A ver, vamos a poner aquí un PSK 16, si hay alguna foto. Acá está. Es algo ya más abstracto, ¿no? Pero es ya por constelaciones, ¿no? Entonces, las constelaciones están representadas de esta manera. ¿Qué quiere decir? Si volvemos a la fotito de esto, si se dan cuenta, un bit, o sea, o un espacio de reloj, ya, tal vez no me van a entender, todo está en base al reloj, ya. Si se acuerdan de en física, han de llevar la frecuencia, ¿no? Que es el periodo de un ciclo. Y aquí estoy, bueno, medio chueco, pero son ondas cuadradas perfectas. Un ciclo de reloj es cuando empieza, baja y termina y vuelve a subir. En un ciclo de reloj sería más o menos, no más, es un hertz. En ese hertz yo meto un bit. Cuando yo modulo, esta es la modulación más básica. Prácticamente en un hertz meto un bit. En las constelaciones, en un hertz estoy metiendo 4 bits.
¿no? Entonces, ahí viene la matemática, ¿no? Entonces, cuanto más bits yo logre meter en un hertz, más información yo puedo mandar. Por eso que es importante el ancho de banda en hertz. Y es por eso que las telecomunicaciones han evolucionado en la fibra óptica, ¿no? Más que todo, porque la fibra óptica no tiene el famoso ruido, ¿no? Y dentro de las radiofrecuencias está este tema de la modulación digital, ¿no? A ver, si nos vamos a una antenita, si a la primera nos sale, nos sale. Si no, vamos a poner una antena fuerte de Motorola. A ver, a ver. Ya, primero que esta está trabajando en 5.7 GHz, vamos a ver si nos da la modulación que está usando. No nos está avisando, creo. A ver, a ver, a ver. Inge dice modulación type. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, vamos a buscar. Modulation type, aquí está. Fíjense, está en 4 niveles de frecuencia con FCK. En otras palabras, con FCK 4. ¿No? Entonces, por ejemplo, nos está insertando, debe estar dentro del rango de los 4 bits. 4 bits en una frecuencia. Tenemos un ancho de banda de 20 MHz, ¿no? Si nos vamos a la ley de Nyquist, ¿no? Tenemos que, bueno, en Paint mejor. A ver, vamos a abrir otro. Si nos vamos a la capacidad del canal es igual a 2 veces el ancho de banda, logaritmo en base 2 de la modulación, ¿no? Aquí nos está dando que es 20 megahertz, ¿no? Entonces, 20 por 10 a la 6. ¿Ya? Por logaritmo de 2, perdón, en base 2 de 4, porque nos está diciendo que tiene 4 niveles. Si esto me lo calculan en calculadora, este es 2 a la 2, este 2 baja aquí, 2 con 2 se simplifica 1, 4 por 20, 80 por 10 a la 6 sería, entonces 80 megabits por segundo. ¿Estoy bien o alguien con su calculadora me puede verificar? Esto sería equivalente a decir que en cada segundo se mandan 80 millones de bits, entonces. Claro, por eso ese es el ancho de banda que también a ustedes les venden. Solo que les estoy demostrando cómo funciona con frecuencia versus modulación. Eso sale, ¿verdad? Porque esto es 2 a la 2. Sí, este 2 es baja correcto, aquí. Inge, sí. Ya. Entonces, ojo, que esto es la capacidad del canal, ¿no? Es como el ancho de la cañería. Ahora que con Teco, las empresas les manden menor a esto, obviamente ya es por el contrato. Pero fíjense, entonces, todo está inmerso a eso, a la modulación, ¿no? Mezcla del mundo analógico con el mundo digital, ¿no? Entonces, pues debe ser un modelo antiguo, porque manda tan poquito, ¿no? Y está justamente acá, ¿no? Te está garantizando de 10 a 20 megabits, tampoco te está garantizando la gran cosa. Pero supongo que su principal ventaja es la distancia,
aquí está, por ejemplo, ¿no? Te dice entre 3.2 a 16 kilómetros. ¿No? Obviamente, a mayor distancia, mayor ruido, por eso es que está rebajando, ¿no? Esto del throughput en redes tienen que verlo, es otro tema, ¿no? Este es su procesador, a cuánto máximo va a administrar, ¿no? Es todo un mundo esto del mundo Wi-Fi, no solamente decir, por eso es que cuando, no sé, si alguien les dice, esta antena te garantizo que da 10 metros, mentira, ¿no? Para algo hay fórmulas matemáticas y dependes tanto del transmisor como del receptor, ¿no? No es lo mismo que esta antena sea mega potente y tu celular será mísero. Este sí va a poder lanzar su transmisor, pero no va a poder volver la recepción porque tu celular es básico, digamos, no tiene una mega antena como esta. Entonces, por eso que el rompemuros es un atentado contra la salud, ¿no? Porque el rompemuros lo que hace es aumentar la potencia, por ejemplo, de su potencia, a ver dónde está. Eso es importante. Aquí está, EIRP, porque la ganancia de la antena es pasivo, nada que ver. 30 dBm apenas, eso es lo normativo, y eso que esto es una antena externa. Los rompemuros están entregándolos entre 30, 40, 50 dBm. Entonces es un atentado contra la salud terriblemente, es como que quiero decir que quiero vivir en un microondas. Entonces lo mejor que pueden hacer es tener antenas míseras, y aunque ponerlo, digamos, en tu casa, en cada piso, o en las 4 esquinas de tu casa, y tener un Wi-Fi con repetidores, qué sé yo. Eso le iba a preguntar, Inge. Entonces, es mejor en todo caso comprar, digamos, varios repetidores, pero no uno demasiado potente, digamos. Sí, toda la vida, ¿no? Porque tienen que pensar en lo siguiente. Si ustedes van a comprar una antena, esta antena, al tener excesiva potencia, va a llegar a lugares extremos. Pero su celular de ustedes puede que no puede. Son antenas moderadas que va a llegar hasta acá. Ustedes me dirán, no, pero ha mejorado bastante con el rompemuros. Es cierto, debe mejorar. Pero ¿qué ha implicado? Tu salud todo el día debe estar ahí funcionando con semejante potencia para traspasar barreras. Entonces, como aclaro con su compañero, es mejor comprar 4 antenitas moderaditas, simples, ¿no? Que te den la cobertura a toda tu casa, ¿no? Y estés tranquilo, ¿verdad? Entonces, más que todo tienen que apostarle a la sensibilidad. Como les digo, estos temas de redes, si quieren yo puedo dar curso de web, pero fuera de, si nos vamos a inmensamente en esto. Pero, o sea, la idea es saber leer cada línea de estos, y saber matemáticamente en cómo se influye la sensibilidad. Porque la clave de todo esto es la sensibilidad. Te pueden vender 2 antenas idénticas, gemelas, con la misma potencia, las mismas antenas, todo, pero la sensibilidad es lo que va a mandar. Por ejemplo, aquí les están dando la sensibilidad. A menos 3 dBm, 10 megabits. A menos 10 dBm, 20 megabits. Te están avisando. No es que te van a garantizar los 20 de acá, ¿no? Te van a garantizar los 20 cuando tú tengas sensibilidad de menos 10. Y eso es que nadie, perdón, más mal dicho. Ningún técnico hace. Instala, prueba, error, ha funcionado, no, nada que ver, ¿no? Lo que tenemos que hacer como ingenieros es analizar matemáticamente si va a dar o no va a dar. Ya, no nos saldremos de tema, ya he respondido la pregunta de la modulación digital. Lo de la constelación ya es bien difícil tratar de visualizar. Ahí entra los sistemas complejos, o sea, ahí entra la variable compleja, entra todo lo que es la matemática abstracta. Gracias a los números complejos tenemos Wi-Fi. Así que no debe... Bueno, ustedes creo que no llevan, ¿no? Nosotros tenemos una materia
solo de variable compleja y otra materia de transformadas integrales con complejos. Muy bien, pero vale la pena aclarar esto porque cuando lleguemos, estamos avanzando el nodo de MCU utiliza una modulación, ¿no? Por ejemplo, el otro día tenía una queja. El dueño de una empresa tiene 200 megas de internet, ¿no? Y su celular y el node se está saturando, se lo han utilizado como un enrutador al node de todos los dispositivos sensores de su IoT. O sea, tiene para sensores de humedad, tiene sensores de temperatura, sensores de apertura de sus puertas, pero lo han saturado a un pobre node que un node no está hecho para eso, es un node de aprendizaje, ¿ya? Entonces, y me dice, pues si tengo 200 megas, pero ojo, ¿no? Ustedes mismos vean qué antena tienen en su celular. Por ejemplo, yo tengo yo siempre tengo una política de no gastar más de $100 en un celular. Nunca gasto más de $100, porque soy torpe, sé que lo hago caer, sé que lo rompo, qué sé yo. Entonces, mi celular es re antiguo. Mi celular de los 200 que tenía el dueño máximo consumía 100. No llegaba a los 200, ¿no? De mi asistente, que era un Android, era no más moderno, llegaba a, creo que 50, no llegaba más de 60. Entonces, el node peor, pues, si ves la antena, ahorita mismo está en mis manos, ahí tiene un modelo exclusivo, ¿no? Que es hay que verlo en su hoja de datos, cuánto va a ser su estándar de conexión, 2, su modulación, y cuánto le vas a garantizar de ancho de banda, ¿no? Entonces, eso también, por eso va a valer la pena nomás responderle al señor que me preguntó, porque es importante como ingenieros que sepan entender eso, ¿no? No es todo como uno piensa. A veces uno arma en el laboratorio o en un protoboard en su casa y dice, ya va a funcionar, lo llevas al lugar y no funciona, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esos estándares. Ya, hoy en día al menos la gente, no sé, ya empieza a tener más de 80 megas, 100 megas, entonces ya se está volviendo complejo. Muy bien, estamos hablando de sensor de temperatura. Y nos íbamos a este otro que es el PT100. No sé qué barbaridad me mostró ahí. Este es un PT100. Ya. Tenemos en este formato, tenemos en este otro formato. Entonces, este, por ejemplo, es un sensor de temperatura analógico. No creo que vos a un horno le metas el DHT11, su plástico se va a derretir, ¿no? Entonces, para un horno industrial, que esto lo enrosques y esta termocupla entre ahí adentro y ya está, ¿no? Ya tienes un sensor para un horno. Entonces, pero este nos va a mandar datos analógicos. En otras palabras, va a mandar una resistencia variable en el tiempo, como pueden ver. Y nosotros tenemos que armarlo con una resistencia C1 y C2. Indirectamente vamos a medir la variabilidad que va a tener de voltaje, ¿no? Entonces, por eso tal vez en el primer parcial se les da palo un poco para que entiendan los circuitos, ¿no? Por ejemplo, les entregan esto y lamentablemente en las empresas a veces sobreentienden y dicen, ustedes ingeniería debe saber, ¿no? Entonces, por lo menos esto vas a entender que está en serie, por lo menos. Vas a entender de que lo que varíe él más esto, cuántos voltios va a variar acá, ya está. ¿Te ubicas?
vas a sumar voltaje esto, vas a tener voltaje tal, y vas a poder medir, ¿no? Entonces hay otro tipo de circuitos con 3 hilos, hay con 4 hilos, ¿no? Entonces, no todo te van a dar, no vas a decir, no, llámame a un ingeniero eléctrico, electrónico, que él me lo arme y yo voy a medir. Tal vez en una mega empresa donde para cada cosa haya su especialista, sí, pero si estamos hablando de algo que, digamos, te van a encargar a vos, ¿no? Tienes que darte el tiempo. Entonces aquí va a variar, si varía la resistencia, varía el voltaje, ¿verdad? Entonces, tenemos este otro ejemplo, ¿no? De lo que es los sensores analógicos versus un sensor digital, ¿no? Para terminar, tenemos lo que son las salidas. La salida más corriente es un LED. Un LED es un foquito que nos va a avisar alguna señal. Pero no podemos vivir de LEDs, ¿no? Entonces vamos a tener posiblemente un actuador que es el relé. Como les he dicho, de esto va a haber toda una clase y si es posible vamos a comprar las personas que se animen y vamos a demostrarlo con cámara de video, meter un foco, una estufa, qué sé yo, todo lo que sea demostrativo para ustedes. Entonces no se olviden que el relé prácticamente es muy similar al termomagnético que hemos estado hablando en el primer parcial, que no ha entrado al examen, pero hemos hablado bastante. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Solo que este, en vez de ser actuado por la mano humana, va a ser actuado por una señal digital. Entonces, un relé con Arduino, ¿qué va a hacer? No es un sensor. Un relé es un actuador en el cual al microcontrolador no le va a ingresar valores, más bien el microcontrolador va a botar valores. Vamos a aprovechar esta gráfica. Entonces, igual, tiene su positivo y negativo para energizar. Y el cable azul lo que va a hacer es, con rojo, no sé, o verde, ingresar valor. Perdón, botar valor, ¿no? Va a botar un 1 o un 0. Y según esto se prende o se apaga. Así de sencillo, ¿no? Entonces, dos cosas. Los sensores ingresan valores al microcontrolador. Los actuadores tienen que recepcionar, o sea que el microcontrolador bota un valor, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. ¿Cuál es la ventaja de los microcontroladores contra los chips, AND, ORs, todas vainas? Ustedes programan cada pin si va a ser entrada o salida. En cambio, en la electrónica digital clásica, no podemos hacer eso. ¿Ya? No se puede hacer eso. En la electrónica digital clásica, va a disculpar que sea borroso, vamos a dibujar con celeste. Esto, por ejemplo, es entrada. Entrada. Esto va a ser salida. Más grueso. Entrada, entrada, salida, entrada, entrada, salida. ¿Se entiende? El microcontrolador puede ser programado a nuestro gusto y antojo. ¿Ya? Todos estos pines que ven, ustedes deciden si van a ser entrada o salida. Y ahí está la facilidad de hacer lo que nos dé la regalada gana, programando al microcontrolador. No siempre el Arduino. Ya yo no soy partidario de casarme con una marca y nada de eso. Entonces, por ejemplo, he visto una librería de JavaScript con Arduino. Mejor programar en JavaScript directamente, ¿no? Entonces,
Eso, ¿no? Hasta aquí hubiera acabado, para salir de una duda. ¿Ustedes han creído que el Tupac Katari iba a mejorar el Internet? Bueno, no sé qué habrán creído, pero el tema del Tupac Katari es más social, es para que llegue a lugares donde no llega el Internet, ¿no? Entonces, con decirles, especialmente los doteros, los que juegan Steam, Call of Duty, el lag de un enlace satelital tranquilamente llega arriba de los 1000 milisegundos. Con eso no pueden jugar nada, ¿verdad? Entonces, tiene su ventaja principal, es que puedes hacerlo en cualquier lugar del planeta, pero no puedes evitar ese lag de subida y de bajada por la mejor modulación digital que utilices. Ya, muchachos, nos vemos el día, ¿cómo se dice? El día sábado. Ya, chau, chau. Hasta luego, Hasta Inge. luego, Inge, gracias. Nada, Hasta luego.